Hola, bienvenido a RodLab Audionovelas. Espero que disfrutes mucho de esta historia. Recuerda que, si quieres escucharla completa, acceder a más capítulos y no tener que esperar a que las siguientes partes sean publicadas aquí, puedes unirte a mi Patreon. Encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta de la historia. Capítulo 6, Aprendiz número 3 Jin Liuli. 100 metros bajo la organización Embers, en la arena central. En ese momento, Junmen ya había llegado, antes que todos los demás. A diferencia de la ropa informal que llevaba en el campo de entrenamiento, ahora vestía un traje de combate. Su traje negro, ajustado al cuerpo, brillaba tenuemente bajo las luces frías, y su elegante figura atraía sutilmente las miradas de muchos aprendices varones fuera de la arena. Al ver que estos jóvenes aún no habían sentido la presión de la evaluación final, un destello de picardía brilló en los ojos de Junmen. «Pequeños, ¿están listos para enfrentarse al verdadero infierno?» Junmen aplaudió. Alrededor de la arena central, enormes barreras transparentes se alzaron repentinamente, separando por completo el interior del exterior. Cuando las barreras se cerraron del todo, se abrió lentamente una grieta en el suelo de la arena. Tum, tum, tum. Acompañada por una serie de pasos sordos y potentes, una criatura gigantesca, de casi 20 metros de altura, emergió lentamente de la abertura de la arena. «No me lo puedo creer. La fluctuación de energía estelar de esa cosa ronda los 3000. Las orejas de gato de Caroline se erizaron al instante como bolas de pelo al ver a la colosal bestia en la arena. Su habitual calma se desvaneció, reemplazada por un miedo evidente. Si Caroline, la cuarta clasificada entre las aprendices, estaba así, era lógico que las demás no lo estuvieran. Junmen asintió con satisfacción, observando las expresiones de terror en sus rostros. Así debían verse al enfrentarse a la evaluación final. Bestia estelar de segundo nivel, lagarto dragón terrestre. Así es, este es el contenido de su evaluación final de hoy. Y la evaluación no es complicada, haz todo lo posible por sobrevivir contra este tipo el mayor tiempo posible, idealmente 3 minutos. Por supuesto, considerando la enorme diferencia de fuerza entre ustedes y este grandullón, y que algunos de ustedes tienen núcleos estelares que no son de combate, esta evaluación final no será un modo individual, sino un modo por equipos. Por lo tanto, pueden formar un equipo de hasta 3 personas para desafiar a este grandullón juntos. Bien, he terminado de explicar el contenido de la evaluación final. Ahora, ve y busca compañeros de equipo adecuados. Dicho esto, Junmen se acercó directamente al lagarto dragón terrestre y le acarició con cariño la cabeza cubierta de roca. Esta criatura colosal, capaz de destrozar fácilmente grandes vehículos blindados, ahora parecía un perrito manso en sus manos, completamente inofensivo. Pero esto solo era cierto para Junmen, su maestro, un emisario estelar de segundo nivel. Una vez que el objetivo cambió a Tendo y los demás hijos de las estrellas, cuyos niveles de energía estelar estaban por debajo del primer nivel, este lagarto dragón terrestre de segundo nivel les mostraría lo que era la verdadera crueldad. Ni siquiera Tendo, el más fuerte entre los aprendices, fue la excepción. Sin embargo, dado que la organización se atrevió a liberar a esta criatura gigantesca para que sirviera como examinador, debía haber una razón para ello. Por lo tanto, tras un breve momento de sorpresa, los aprendices comenzaron a acercarse a Tendo entre la multitud. Al fin y al cabo, tratándose de una prueba por equipos, no había nadie más idóneo para formar equipo que Tendo, el aprendiz número 1. Muchos tuvieron este pensamiento, incluido Chen Con, el protagonista. «Ti Tendo G». Chen Con miró a Tendo con incomodidad, con ganas de proponerle formar equipo, pero demasiado avergonzado para hablar. Tendo sonrió y le dio una palmada en el hombro. «No hay otra opción, pequeño Con. Esta evaluación es un poco complicada. Contigo, no puedo garantizar que pueda con este tipo. Además...». Tendo giró la cabeza para mirar a Chen Xin, que no estaba muy lejos. «Claramente hay una pareja más adecuada para ti allí, ¿no crees?». Al ver que Tendo miraba a Chen Xin, Chen Con bajó la cabeza con nerviosismo, claramente reacio a acercarse a Chen Xin para formar equipo. Ante esto, Chen Xin, quien constantemente se burlaba de Chen Con pero en secreto lo apreciaba, se acercó sorpresivamente por su cuenta. «Basura, no me arrastres hacia abajo después». «Oh, está bien, hermana». Al ver cómo su hermana se llevaba a Chen Con, Tendo bromeó de repente con Caroline, que estaba a su lado, sumida en sus pensamientos. «Oye, Caroline, ¿no crees que Chen Xin tiene algunas cualidades ocultas? De lo contrario, porque es evidente que en el fondo se preocupa por el pequeño Con.
Pero cada vez que se encuentran actúan como enemigos, como si deseara que el pequeño Con desapareciera de este mundo en ese mismo instante. Caroline, que usaba su cola de gato para desplazarse por una tableta táctica, analizando continuamente los datos del lagarto dragón terrestre, no se molestó en responder a la pregunta irrelevante y aburrida de Tendo sobre la evaluación. Simplemente lo ignoró. Al ver que Caroline lo ignoraba, Tendo, algo aburrido, dirigió inmediatamente su mirada hacia un punto específico entre la multitud. Después de todo, Junmen había dicho que esta evaluación permitía equipos de hasta 3 personas. Y a su equipo aún le faltaba un integrante. Sin embargo, Tendo ya tenía una opción para esta última integrante. Ignoró a un grupo de compañeros que querían acercarse a él y se dirigió directamente a una chica que yacía en el suelo, durmiendo con una almohada. Por increíble que parezca, esta chica estaba dormida durante la importante evaluación final. Por lo que se veía, parecía dormir profundamente. Al ver a Jin Liuli, que prácticamente se hundía en la almohada, Tendo se agachó. Con una mirada traviesa, recogió un mechón de su cabello morado, y con la punta, le hizo cosquillas en su mejilla pálida y juvenil, susurrando, «Oye, Liuli, la evaluación está a punto de comenzar. Despierta rápido». Al sentir el cosquilleo en la mejilla, Liuli, mientras dormía, frunció el ceño de inmediato y luego tiró con fuerza de la almohada hacia atrás, dejando al descubierto varias palabras grandes bordadas en la almohada. No molestar durante el combate. Al ver a Jin Liuli mostrando su cartel de batalla en curso, Tendo se divirtió al instante. En serio, Caroline siempre dice que no soy de fiar, pero debería ver a estos 36 hijos de las estrellas. ¿Cuál de ellos es de fiar? Son todos unos niños problemáticos. Al darse cuenta de que los métodos convencionales no despertarían a esta persona, Tendo sacó inmediatamente su arma definitiva. Estudiante Liuli, la cafetería está sirviendo comida. ¿ZZZ? ¿Sirviendo comida? ¿Sirviendo comida? Jin Liuli se levantó de un salto del suelo, la chaqueta que la cubría como una manta se deslizó, dejando al descubierto un pequeño pijama de osito debajo. Miró a su alrededor con entusiasmo, como buscando dónde estaba la comida. Pero por más que miraba, solo veía a sus compañeros buscando a sus compañeros de equipo y a Tendo, con su sonrisa traviesa. Al darse cuenta de esto, supo de inmediato que Tendo la había engañado. Sacó un rotulador de su bolsillo con enfado, y bajo la mirada atónita de Tendo, añadió varias palabras grandes en el reverso de su almohada: «No se admiten tramposos ni perros cerca de Tendo». Después de hacer todo eso, Liuli se desplomó con un golpe seco y volvió a dormirse. Al ver que su primera arma definitiva fallaba, Tendo sacó inmediatamente su último as bajo la manga. «Alumna Liuli, despierta rápido, es hora del examen. Si no te levantas ahora, iré a contarle a Chen-Sin que robaste y te comiste sus bocadillos escondidos». «Silbido». Liuli abrió los ojos de golpe y se incorporó rápidamente. «Tendo, estoy despierta. Rápido, dime cuál es el temario del examen. Ahora sí que me lo tomo en serio». Al ver el divertido miedo de Liuli hacia Chen-Sin, un miedo arraigado en sus huesos, Tendo no pudo evitar reírse. Pensándolo bien, tenía sentido. Como Jin Liuli ocupaba el tercer puesto entre los hijos de las estrellas, solo por detrás de Tendo y Chen-Sin, no había muchos aprendices en toda la base que pudieran causarle dolor de cabeza. Tendo era uno, y Chen-Sin era otro. Entre todos, Jin Liuli temía más a Chen-Sin. La razón era que Chen-Sin, una persona sumamente competitiva, siempre se entregaba por completo y atacaba sin piedad cada vez que se enfrentaba a Liuli. Esto la hacía sentir miserable, incapaz de relajarse como lo hacía cuando luchaba contra Tendo. Con el tiempo, Liuli, a quien no le gustaba el dolor, el agotamiento ni el trabajo duro, desarrolló gradualmente un miedo a Chen-Sin, considerándola una pesadilla. Llegó al punto de que con solo escuchar el nombre de Chen-Sin se desencadenaba instantáneamente una respuesta de estrés, poniéndola en estado de alerta máxima. Le aterraba que Chen-Sin se acercara a menos de 5 metros de ella. Por lo tanto, una vez comprendido esto, despertar a la siempre somnolienta Jin Liuli no fue tarea difícil. Y al ver que Jin Liuli finalmente se había recuperado, Tendo supo que su último compañero para esta evaluación final había tomado su lugar. Capítulo 7. El equipo más fuerte. Tras incorporar a Jin Liuli a su equipo, Tendo la condujo hasta Caroline, quien seguía absorta en su extenso análisis de datos. Caroline estaba completamente concentrada en su tableta táctica, sus pupilas color esmeralda rebosaban de información como una cascada, y de su cabeza emanaba humo blanco, una manifestación física de sobrecarga cerebral. Al ver esto,
Tendo levantó inmediatamente la mano y le dio un golpecito en la frente. ¿Tendo? Caroline levantó la vista tardíamente, completamente ajena a la pequeña marca roja en su frente. Deja de calcular, Caroline. El valor de energía estelar de ese tipo es más de 30 veces superior al nuestro. Aunque sigas calculando hasta mañana, nuestras posibilidades de ganar seguirán siendo cero. Pero... Sin peros. Tendo sacó un caramelo del bolsillo y se lo metió en la boca a Caroline. ¿Para qué crees que esos viejos pusieron esto? ¿No es solo para darnos una buena advertencia? Cualquier cosa que se te ocurra, esos viejos también la habrán pensado. Así que es absolutamente imposible que podamos derrotar a ese tipo. Así que, tranquilos. Nuestro objetivo no es vencerlo, sino encontrar la manera de dejar a esos viejos con la boca abierta. Al oír las palabras de Tendo, Caroline se calmó poco a poco, saboreando el caramelo que tenía en la boca. Jin Liuli, al ver esto, miró inmediatamente el bolsillo de la chaqueta de Tendo, que llevaba a la altura de la cintura, con los ojos muy abiertos y expectantes. Te entiendo, yo también necesito reponer mi azúcar. Mirando a la codiciosa Liuli, Tendo agitó la mano con impaciencia. Vamos, vamos. ¿Acaso alguien cuyo cerebro no funciona ni una vez cada 10 días o medio mes necesita comer azúcar para reponerla? Vete a jugar a otra parte. Al oír a Tendo decir eso, Jin Liuli se disgustó de inmediato. ¿Quién dijo eso? Yo también sé pensar bien, ¿de acuerdo? Tendo, no me subestimes. Tendo arqueó una ceja. ¿Cuánto es 10 multiplicado por 25? Las pupilas de Liuli se convirtieron instantáneamente en espirales, y sus dedos se agitaron sin rumbo en el aire. 10, 25. ¿Eso? Son 250, idiota. Sé que son 250. Simplemente soltaste la respuesta. Para demostrar que no mentía, Liuli sacó su teléfono con enfado. Tras un momento de titubeo, abrió un informe de una prueba de coeficiente intelectual. Tendo, no soy tonta. Mira. Este es el resultado de mi prueba de coeficiente intelectual de la última vez, que me costó 100 yuanes. ¿Es totalmente? Tendo agarró su teléfono, sin palabras, mirando el informe del test de SEI, increíblemente simplista. En serio, gastar 100 yuanes en una prueba como esta, eres una idiota. Porque solo un idiota creería en este tipo de aplicación fraudulenta y gastaría dinero en ella. Estás mintiendo. La voz de Liuli sonaba llorosa mientras miraba fijamente a Tendo, apretando los dientes. No quería admitir que era una idiota, ni tampoco quería admitir que la habían engañado. Caroline, al ver esto, dijo con cierta comprensión, Liuli, yo también he hecho una prueba similar. ¿En serio? Jin Liuli miró a Caroline con entusiasmo, con una expresión de desesperación, como si se estuviera ahogando. Pero antes de que pudiera pedirle los resultados de la prueba, Tendo la interrumpió. Idiota, deja de fantasear. Con una persona tan astuta como Caroline, o te lo dice para tranquilizarte, o se hizo la prueba pero al final no le costó nada. No creerás que todo el mundo se deja engañar tan fácilmente como tú, ¿verdad? Tendo, cállate. Tendo levantó las manos. Está bien, no diré nada más. No diré nada más. Caroline fulminó con la mirada a Tendo, indicándole que se detuviera. ¿Acaso no se había dado cuenta de que, tras oír esas palabras, Liuli parecía como si le hubiera caído un rayo, y su semblante se había vuelto completamente gris? Tendo se giró para mirar a Liuli. Vio que, tras su ráfaga de ataques, ella había pasado de una misteriosa confianza a una misteriosa inseguridad, murmurando repetidamente que la habían estafado por 100 kuai. Esto lo hizo sentir repentinamente un poco culpable. Parecía que, en efecto, había hablado con demasiada dureza. ¿Debería consolarla? Sin embargo, justo cuando Tendo se preguntaba si debía consolarla, Jin Liuli, tras haber tenido una idea, dejó de repente su querida almohada y comenzó a escribir furiosamente sobre ella con su rotulador. Tendo y Caroline se inclinaron con curiosidad, queriendo saber qué escribía. Pero cuando Tendo vio las palabras, sus pequeñas gafas de sol casi se le resbalaron de la nariz. Porque Jin Liuli acababa de escribir, el mentiroso Tendo solo intimida a la gente, en letras grandes. Esto disgustó mucho a Tendo. Suéltame, Caroline. Suéltame. Me está calumniando, me está calumniando. ¿Acaso soy yo, Tendo, el tipo de persona a la que le gusta engañar a la gente? Cálmate, Tendo, cálmate. ¿Por qué te enojas con un niño? ¿Calmarme?
Hoy no puedo calmarme ni un poquito. Jin Liuli miró a Tendo, a quien Caroline sostenía en brazos, y luego abrazó su querida almohada, apartando la mirada con un HMPH. Era como si quisiera decir que Tendo era una gran mentirosa, del tipo que disfruta intimidando a la gente. Caroline, mira, esta chica sigue provocándome. Déjame ir, tengo que discutir con ella hoy mismo, o si no escribiré, Tendo Simei, al revés. Nia nia nia. Al ver a Tendo forcejear, Jin Liuli no sintió miedo alguno. En cambio, le dedicó una mueca burlona, con total desafío. Mientras tanto, Shen Con observaba con envidia a Tendo y a los demás, que seguían discutiendo a pesar de que la evaluación final era inminente. Hermana, ¿crees que el hermano Tendo y su equipo podrán aprobar la evaluación final? No parecen tomarse esta evaluación muy en serio. Ante esta pregunta, la respuesta de Chen Xin fue muy racional. Tendo, en primer lugar, Liuli, en tercer lugar, y Caroline, en cuarto lugar. Basándonos únicamente en la fuerza teórica, ya son los equipos más fuertes de los 12. Sin mencionar que sus núcleos estelares incluso pueden complementarse entre sí. Si ni siquiera ellos pueden superar la evaluación final, sinceramente no puedo imaginar quién podría. Está bien, en lugar de preocuparte por ellos, deberías centrarte en ti mismo. Después de todo, si te atreves a arrastrarme contigo más adelante, no te lo pondré fácil. ¿Entendido? Al mismo tiempo, palabras similares resonaban desde detrás de un panel de vidrio unidireccional situado justo encima del escenario central. Lo mires por donde lo mires, el equipo de Tendo es el más fuerte, ¿no? Aún así, sigo sin verles la más mínima posibilidad de victoria. Después de todo, el lagarto dragón terrestre de segundo nivel es una bestia famosa por su ferocidad, y su poder de combate es de primer nivel entre los de su categoría. Incluso Tendo y su equipo tendrán dificultades para resistir 3 minutos frente a él, por no hablar de los otros equipos, muy inferiores al de Tendo. Doctor, ¿estás seguro de que no hay ningún problema con este acuerdo para la evaluación final? Al oír las palabras del canario, el doctor mostró una expresión significativa. Miró a Tendo por debajo del cristal y pronunció algo que sorprendió a todos. No, al contrario, creo que este lagarto dragón terrestre de segundo nivel es perfecto. Todos, estén atentos. Ese niño, Tendo, sin duda les dará una gran sorpresa. Oh, interesante. El hombre grifo se levantó y caminó hacia la ventana unidireccional que iba del suelo al techo, mirando hacia abajo al equipo de Tendo, que ya se dirigía hacia la arena. La evaluación final había comenzado. Capítulo 8. El ojo del eclipse estelar. Tendo, me tiemblan un poco las piernas, échame una mano. Al borde de la arena central, Jin Liuli miraba aterrorizada a la colosal criatura que bostezaba en medio del campo, con las piernas temblando incontrolablemente. Al verla acobardarse incluso antes de que comenzara la pelea, Tendo replicó con impaciencia: cobarde. Esa cosa no es una bestia feroz de verdad, no te matará. Eso no es necesariamente cierto, ¿sabes? En algún momento, Yunmeng apareció detrás del trío, acercándose al oído de Tendo, con los labios rojos ligeramente entreabiertos. Pequeña Tendo, la evaluación de hoy es diferente a la de antes. Si sigues abordando esta evaluación con la misma actitud lúdica de antes, puede que no tengas problemas, pero puede que la pequeña Caroline y la pequeña Liuli no. Después de todo, el doctor me dijo personalmente que todas esas grandes figuras están esperando con ansias tu actuación en este momento, y le ordenó a mi lagarto dragón terrestre que no se contuviera en absoluto. La boca de Tendo se crispó. Lo sé. Ese viejo tiene un carácter como el de una piedra en una letrina, apestoso y terco. Sea cual sea su decisión, la llevará a cabo, sin importar lo que digan los demás. Pero hermana Yun, aunque no sé qué le has estado dando de comer a este lagarto dragón terrestre, recuerdo que las escamas de piedra de la aleta dorsal del lagarto dragón terrestre común deberían ser mayormente de color gris amarillento, ¿verdad? Pero fíjate en tu lagarto dragón terrestre. Puedo ver el brillo metálico en su lomo desde cientos de metros de distancia. Esto ya no es un lagarto dragón terrestre cualquiera, creo que está a punto de dar el salto. ¿Y quién sabe? Al ver a Yunmen haciéndose el tonto, Tendo se enfureció tanto que casi se muele los molares. ¿Me estás diciendo que no sabes nada de la bestia estelar que criaste? ¿Acaso intentas engañar a un niño? Jin Liuli, que estaba a su lado, solo se percató tardíamente de la anomalía del lagarto dragón terrestre tras escuchar las palabras de Tendo. Este descubrimiento la hizo sentir inmediatamente, ya con ganas de huir, un deseo irrefrenable de escapar. Te entiendo, de repente me acordé de que tengo algo que hacer, me voy primero.
Desafortunadamente, Liuli, que intentó escapar, fue anticipada por Tendo. La agarró por el cuello y la levantó como si fuera un gatito. ¿A dónde crees que vas? Jing Liuli abrazó su preciada almohada, con las manos entrelazadas. Tendo, por favor, bájame primero, ¿de acuerdo? Tendo puso los ojos en blanco. ¿Sigues soñando, Ya estás aquí, así que vete. No. En medio de los lamentos de Liuli, Tendo saltó a la arena con ella. Ruido sordo. Cuando Tendo le soltó el collar, ella se desplomó inmediatamente en el suelo, abrazando su almohada, visiblemente acobardada. Comparada con esta mariposa cobarde, que se había rendido ante la pelea, la tranquila Nekomata, Caroline, que entró lentamente en la arena después, era sin duda mucho mejor. Aunque también sabía que su trío no tenía ninguna posibilidad de ganar, tal como Tendo había dicho, su objetivo no era derrotar al lagarto dragón de tierra esta vez, sino simplemente dejar atónitos a los ancianos que observaban esta evaluación. Y si ese era el segundo objetivo, su tasa de éxito no era pequeña. Al ver a Tendo y a los demás ocupar sus puestos uno por uno, Junmen, que se encontraba fuera de la arena, preguntó inmediatamente con una sonrisa, ¿están todos listos? Tendo asintió mientras sujetaba a la mariposa cobarde, que, nerviosa y sacudiendo la cabeza, estaba a su lado. Al ver esto, Junmen ignoró de inmediato la mirada suplicante de la mariposa acobardada y anunció con frialdad, «Muy bien, entonces comienza la evaluación final». En cuanto Junmen terminó de hablar, el lagarto dragón terrestre, que había estado descansando perezosamente a lo lejos, cambió instantáneamente su mirada de lánguida a salvaje. Luego se irguió, abrió sus fauces y lanzó un rugido ensordecedor contra el trío desde la distancia. ¿Rugido? Las ondas sonoras graves y pesadas se transformaron en una fuerte ráfaga de viento que azotó a Tendo y a los otros dos en un instante. Al primer contacto, sintieron de inmediato la aterradora presión de la colosal criatura. Y esto era solo el comienzo. ¿Auge? El lagarto dragón terrestre, ahora de pie, golpeó con una garra el duro suelo de la arena, transformándose en una montaña en movimiento que cargaba contra Tendo y los demás con la fuerza del derrumbe del Monte Tai. Su enorme peso era tan asombroso que su simple movimiento provocaba un notable temblor en la inmensa arena central. Extendido. Al ver al feroz lagarto dragón terrestre cargando, Caroline, que se encontraba al final del equipo, gritó de inmediato. Pero antes de que pudiera hablar, Tendo ya había corrido hacia la parte delantera izquierda. Incluso Jing Liuli, que al principio se había mostrado muy cobarde, desplegó un potencial asombroso. Aunque repetía lo asustada que estaba, sus movimientos eran de todo menos vacilantes. Su querida almohada, de tamaño humano, ahora desplegaba un efecto similar al de una alfombra voladora, arrastrando rápidamente su cuerpo hacia la parte delantera derecha de la arena. La aparición de esta habilidad captó de inmediato la atención de las figuras importantes en la sala VIP. Increíble. Antes me preguntaba por qué esta niña, Liuli, a pesar de tener defectos de carácter tan evidentes, podía ocupar el tercer puesto entre estos monstruosos hijos de las estrellas. Ahora lo entiendo. El talento de este niño para controlar la energía estelar debe ser de primer nivel, rango S, ¿no crees? La dama canario miró a Jing Liuli, que volaba rápidamente a baja altura sentada sobre su almohada, y no escatimó en elogios. Aunque también podía percibir que la habilidad de Jing Liuli para hacer esto se debía en gran parte a su herramienta estelar, que parecía una almohada. Era como si incluso el mejor origen estelar no alcanzara su máximo potencial si lo usara alguien que no supiera manejarlo. De igual manera, incluso la mejor herramienta estelar no maximizaría su efecto si no se encontrara con alguien experto en su uso. La dama canario desconocía el nivel de la herramienta estelar que tenía esa almohada. Pero sabía que para Jing Liuli, con su energía estelar actualmente débil, activar una herramienta estelar de ese tipo ya era difícil, y mucho más controlarla como si fuera una extensión de su propio brazo. Esto solo podía significar una cosa: Jing Liuli poseía un control de la energía estelar muy superior al de la gente común, capaz de lograr lo máximo con la mínima cantidad de energía estelar. Si bien esta pequeña, Jing Liuli, es realmente impresionante, el mecanismo celestial Nekomata que la respalda es igualmente extraordinario. ¿Ah? ¿Es así? Al oír las palabras del hombre grifo, la mujer canario miró fijamente a Caroline, que estaba al fondo. A diferencia de ella, que se había centrado en Jing Liuli, el hombre grifo había puesto su atención en Caroline desde el principio. Esto no se debía solo a que él, al igual que Caroline, pertenecía al sistema Mech, sino también a que veía el inmenso potencial que había en ella.
En ese instante, las dos orejas de gato de Caroline se erguían, y su cabello se había transformado por completo, pasando de su verde oscuro original al mismo blanco plateado que el de Tendo. Su apariencia era sorprendentemente similar a la de un router wifi sin emociones. Al ver esto, la dama canaria reflexionó un momento, luego pareció comprender algo y exclamó: «Enlace de datos de energía estelar. Este niño, tan pequeño, posee una capacidad de cálculo asombrosa». Otro pequeño monstruo. Enlace de datos de energía estelar. Esto era algo que solo unos pocos usuarios de sistemas mecánicos excepcionalmente dotados podían lograr. Porque el llamado enlace de datos de energía estelar consistía en que un usuario de un sistema mecánico se utilizara a sí mismo como estación base de señal, conectándose con otros compañeros de equipo mediante energía estelar para compartir datos del campo de batalla, en tiempo real. Y lograr esto no era tarea fácil. Requería no solo un fuerte control de la energía estelar y un cierto nivel de energía estelar por parte del usuario del sistema mecánico, sino también una considerable capacidad de procesamiento. De lo contrario, ni siquiera compartir la información recopilada del campo de batalla con los compañeros de equipo, el simple torrente de información compleja del campo de batalla sería suficiente para saturar el cerebro del usuario del sistema mecánico. Comúnmente conocido como sobrecarga cerebral. Sin embargo, si bien las actuaciones de Caroline y Jin Liuli fueron realmente impresionantes, en comparación con Tendo en ese momento, era como una luciérnaga compitiendo con el sol y la luna. En ese preciso instante, Tendo, frente al dragón lagarto terrestre que cargaba directamente contra él, se detuvo inexplicablemente. Se quitó las gafas de sol, dejando al descubierto sus característicos ojos azules. Al segundo siguiente, intrincados patrones de estelas de estrellas aparecieron en el blanco de los ojos de Tendo, como si todo el cosmos girara en su interior. El ojo del eclipse estelar. Visión del futuro. Capítulo 9. La posibilidad imposible. Ojo de eclipse estelar. Visión del futuro. Permite la observación al 100% del flujo de energía propio y del objetivo, prediciendo así el siguiente movimiento del oponente con cierta antelación durante el combate. Visión del futuro es una habilidad básica de ojo de eclipse estelar. Aunque el nombre suena intimidante, se trata esencialmente de una deducción de resultados, basada en la observación de la trayectoria del flujo de energía estelar del oponente para realizar cierto grado de predicción. Como bestia estelar de segundo nivel con un valor normal de energía estelar de hasta 3000 puntos, era poco realista que Tendo pudiera predecir por completo todas las acciones futuras del lagarto dragón terrestre. Afortunadamente, Tendo no pretendía predecir todos sus movimientos. Simplemente necesitaba crear una valiosa oportunidad para atacar. ¿Estallido? Cuando Tendo activó la visión del futuro, una fluctuación especial de energía estelar comenzó a extenderse desde su cuerpo. Ante sus ojos, el enorme cuerpo del lagarto dragón terrestre se volvió gradualmente transparente. Innumerables trayectorias de energía estelar, algunas gruesas, otras delgadas, emanaron de su núcleo estelar interno, entrelazándose e influyéndose entre sí, cubriendo todo el cuerpo del lagarto dragón terrestre y formando colectivamente esta colosal criatura. Tendo observó las trayectorias de estas energías estelares, y un sinfín de datos comenzaron a inundar su mente, dando inicio a sus deducciones. Goteo. Incluso con solo las deducciones preliminares, la enorme diferencia de fuerza entre ambos seguía poniendo nervioso a Tendo, cuyo sudor goteaba de su barbilla al suelo. Momentos después, un brillo intenso apareció en los ojos de Tendo. Ya lo veo. Casi al mismo tiempo, el enorme dragón lagarto terrestre ya había recorrido los 100 metros, llegando frente a Tendo. Al ver a este humano, cuyo valor de energía estelar y tamaño eran muy inferiores a los suyos, un atisbo de desdén, similar al de un humano, brilló en las pupilas verticales del dragón lagarto terrestre. Levantó una garra y atacó a Tendo con indiferencia. Aunque este ataque no fue nada del otro mundo, Tendo sintió una presión inmensa. Nadie dudaba de su poder, como tampoco nadie creía que Tendo y su equipo pudieran ganar. Pero, para sorpresa de todos, Tendo pareció anticiparse a los acontecimientos, reaccionando incluso antes de que la garra del lagarto dragón terrestre se alzara por completo. Paso instantáneo. Tendo reunió una gran cantidad de energía estelar a sus pies, utilizando el impacto generado por esta explosión de energía estelar para obtener brevemente una asombrosa velocidad punta, esquivando así por poco el primer ataque del lagarto dragón terrestre. ¿Estallido? La garra del lagarto dragón terrestre impactó contra el suelo de la arena. Las placas de acero especialmente diseñadas emitieron un chirrido metálico estridente, saltaron chispas y quedaron 3 marcas impactantes. Al mirar el suelo vacío, un brillo peculiar apareció en los ojos del lagarto dragón terrestre.
Claramente no esperaba que Tendo esquivara su ataque. Sin embargo, esto no era nada. Al fin y al cabo, nunca consideró a Tendo y a los demás como oponentes, sino simplemente, un grupo de juguetes. Por lo tanto, el lagarto dragón terrestre no se demoró y persiguió de inmediato a Tendo, que esquivaba sus ataques. Cada uno de sus ataques posteriores fue más feroz que el anterior, hasta el punto de que, aunque Tendo podía predecir los movimientos del lagarto dragón terrestre con aproximadamente medio segundo de antelación, la diferencia numérica absoluta entre ellos aún lo ponía en situaciones precarias en varias ocasiones, impidiéndole realizar contraataques efectivos. Al presenciar esta escena, las expresiones de los demás hijos de las estrellas que se encontraban fuera de la arena se tornaron sombrías. Algunos de los más débiles incluso mostraron un miedo evidente. Tienes que estar bromeando. Este tipo de monstruo. ¿De verdad podemos aguantar 3 minutos? Incluso Tendo, el más fuerte de todos, estaba siendo sometido por el lagarto dragón terrestre sin posibilidad de defenderse. ¿Y si estuvieran en el lugar de Tendo? La sola idea les helaba la sangre. Ni hablar de entrar en la arena y luchar contra semejante monstruo. Eso no era un combate, era un suicidio. ¿Hermana? Chen Con miró a Tendo, que esquivaba valientemente dentro de la arena, y luego se volvió hacia Chen Sin con ojos aterrorizados. Claramente no creía que tuvieran ninguna posibilidad contra ese lagarto dragón terrestre. Ante esto, Chen Sin replicó sin contemplaciones: cállate y observa con atención. A diferencia de Chen Con, que ya estaba algo desconcertado por el lagarto dragón terrestre, la expresión de Chen Sin no solo era más tranquila, sino también más seria. Sus ojos carmesí estaban fijos en Tendo, como si observara algo en él. Mientras tanto, en la sala VIP del piso superior, mucha gente hacía lo mismo. Observaban a Tendo, quien era llevado repetidamente al límite por el lagarto dragón terrestre en la arena, pero lograba escapar del peligro una y otra vez con visión del futuro, y no podían evitar exclamar. El hecho de que Tendo haya podido resistir hasta este punto contra un lagarto dragón terrestre de segundo nivel, demuestra que realmente hace honor a su título de más fuerte. Pero si no me equivoco, ese niño Tendo debe estar intentando ganar el mayor tiempo posible para ese mecanismo celestial Nekomata, ¿verdad? De lo contrario, tuvo varias oportunidades para alejarse del lagarto dragón terrestre, permitiendo que sus otros dos compañeros compartieran la presión y prolongaran la duración del combate tanto como fuera posible. Pero él optó por no hacerlo, en cambio, lo provocó deliberadamente. Debe creer que, además de él mismo, sus otros dos compañeros de equipo tendrían dificultades para resistir los ataques de este enorme lagarto. Después de todo, incluso una bestia estelar de segundo nivel que se contiene, su ataque casual está más allá de lo que estos niños medio adultos pueden imaginar, ¿no es así? La dama canaria analizó, agitando su copa de champán. A su lado, el hombre grifo asintió. La mayor ventaja del sistema Mesh, en comparación con otros sistemas, reside en la recopilación y organización de la información. Ese mecanismo celestial Nekomata ha permanecido inmóvil desde el principio, recopilando y analizando claramente los valiosos datos que Tendo le transmite. Pero hay una cosa que aún no he logrado comprender. ¿Oh? ¿Qué es? El hombre grifo apoyó las manos en su bastón dorado, mirando a Nekomata Caroline, el mecanismo celestial, que se encontraba abajo. En última instancia, cualquier recopilación y organización de datos por parte del sistema Mesh se reduce a calcular una minúscula posibilidad en medio de innumerables imposibilidades. De lo contrario, basarse únicamente en datos fríos nunca se traducirá en resultados de combate prometedores. Dicho esto, ¿cuál es el propósito de que recopilen estos datos? ¿Y cuál es la posibilidad que persiguen con tanto ahínco? ¿Para prolongar la duración del combate lo máximo posible? Lo dudo mucho. Al oír esto, la mujer vestida de canario que estaba a su lado también pareció descubrir algo. Su copa de vino, que giraba sin cesar, se calmó poco a poco y se sumió en la contemplación. Al percatarse de su conversación, una sonrisa significativa se dibujó en los labios del doctor bajo su máscara plateada. No podían adivinar qué pretendía Tendo, pues desconocían su personalidad. Tampoco podían imaginar el corazón orgulloso que se escondía tras su apariencia juguetona. ¿Retrasar el tiempo? No, sabía perfectamente que Tendo jamás elegiría eso. Porque si Tendo lo hiciera, significaría que ya se había dado por vencido. Eso era algo que Tendo jamás aceptaría. Dado esto, eliminando todas las imposibilidades, por increíble que parezca la respuesta restante, sería la única. Por lo tanto, el doctor concluyó que el propósito de Tendo al hacer esto no era en absoluto retrasar el tiempo.
Estaba esperando la oportunidad perfecta para contraatacar. Todos pensaban que el lagarto dragón terrestre era invencible, pero él, Tendo Shimei, insistió en intentarlo. Vamos, Tendo, déjame ver tu límite, donde reside realmente. Capítulo 10, el ápice de las estrellas. El doctor tenía razón en su evaluación. Derrotar a la bestia estelar de segundo nivel, el lagarto dragón terrestre, o mejor dicho, lograr la victoria en esta evaluación final a su manera, era algo que Tendo había decidido desde el principio. En cuanto a si esto infringía o no las reglas de evaluación originales, a Tendo simplemente no le importaba. Al fin y al cabo, las supuestas reglas no eran más que grilletes para los débiles. Él, Tendo Shimei, solo seguía los dictados de su corazón. Tendo. En la arena, Tendo escuchó la voz de Caroline a sus espaldas y sonrió de repente. Sabía perfectamente que la repentina exclamación de Caroline era un recordatorio de que ella había hecho lo que él le había pedido. Ahora, era el turno de Tendo de actuar. ¿Estallido? Tendo desató paso instantáneo con toda su potencia, ampliando por primera vez por completo la distancia entre él y el dragón lagarto de tierra, retrocediendo brevemente a una posición relativamente segura. Liuli. Incomprendido. Al recibir la señal de Tendo, Liuli, que había estado sobrevolando el borde del campo de batalla, voló inmediatamente para ocupar su lugar. Contaminación de sueños. Liuli, montada en su almohada, descendió en picado, y su chaqueta ondeante reveló inadvertidamente el pijama de osito que llevaba debajo. Al instante, innumerables mariposas oníricas brotaron de sus mangas, cegando brevemente al lagarto dragón de tierra. La ceguera repentina hizo que los movimientos del lagarto dragón de tierra se detuvieran momentáneamente. Más importante aún, las mariposas oníricas que rodeaban sus ojos parecían contener una energía estelar especial, provocando que el lagarto dragón de tierra sintiera de repente una somnolencia inexplicable y un fuerte deseo de tumbarse y dormir. Mientras Tendo observaba cómo las acciones del lagarto dragón terrestre se detenían brevemente, aprovechó la oportunidad para cerrar los ojos y recibió rápidamente datos cruciales transmitidos por Caroline. Rodilla delantera izquierda, lesión antigua, intervalo de 0,03 segundos en el flujo de energía estelar. Instantes después, Tendo abrió los ojos de golpe. Su mirada estaba fija en la rodilla delantera izquierda del lagarto dragón terrestre. O mejor dicho, estaba observando una antigua herida sutil e imperceptible. Tendo alzó la mano y una pequeña esfera de energía estelar, que giraba rápidamente, se acumuló lentamente entre sus dedos. La esfera, en la punta de su dedo, giraba con violencia, y su resplandor azul se reflejaba en su perfil desafiante. Al percibir la presencia de la esfera, el lejano dragón lagarto terrestre se inquietó repentinamente. La somnolencia que lo embargaba se desvaneció de golpe, pues el instinto animal le hizo sentir la clara amenaza que contenía dicha esfera. Rugido. El lagarto dragón de tierra rugió furiosamente, luego apartó con una pata las mariposas oníricas que cubrían sus ojos y embistió con la cabeza a Jin Liuli, que le bloqueaba el paso, cargando directamente contra Tendo. Al contemplar al lagarto dragón terrestre que se acercaba ferozmente, Tendo habló con calma. Arte de energía estelar, azul celeste. Mientras pronunciaba sus palabras, la esfera azul celeste que giraba rápidamente en la punta del dedo de Tendo se lanzó con asombrosa velocidad. La esfera silbante trazó una brillante trayectoria en el aire, impactando con precisión una escama gris oscura en la articulación de la rodilla izquierda del lagarto dragón terrestre. Estallido. Acompañado de un crujido seco, la imponente armadura rocosa del lagarto se fracturó como una galleta. La esfera que impactó en su rodilla izquierda actuó como un taladro que giraba y zumbaba continuamente, atravesando por completo sus escamas rocosas y penetrando en su carne. Rugido. Al sentir un dolor intenso en la rodilla izquierda, el lagarto dragón terrestre lanzó un rugido de dolor. Su cuerpo, que había estado cargando rápidamente, tropezó repentinamente y se estrelló contra el suelo debido a este cambio brusco. Auge. El cuerpo del lagarto dragón terrestre se estrelló contra el suelo de la arena, provocando que toda la arena vibrara notablemente. Fuera del estadio, reinaba un silencio sepulcral. Todos observaban con los ojos muy abiertos aquella escena increíble. No puede ser. La mandíbula de Chen Kong casi se cae al suelo. Esa es una bestia estelar de segundo nivel. Chen Kong jamás imaginó que, en cuestión de segundos, el lagarto dragón terrestre, al que consideraba invencible, se arrodillaría ante Tendo. Y no fue el único sorprendido por la escena. Shen Xin, a su lado, e incluso las figuras prominentes en la sala VIP, quedaron impactados por la asombrosa hazaña de Tendo. Tintinar.
La copa de champán de la dama canaria cayó al suelo, manchando de vino su costoso vestido, valorado en millones de Star Coins. Pero ella no le prestó atención, sus hermosos ojos estaban fijos en Tendo en la arena, murmurando inconscientemente, increíble, verdaderamente increíble. 3 semiestrellas, ni siquiera de primer nivel, lograron herir a una bestia estelar de segundo nivel. Talento, valentía, estrategia y serenidad ante el peligro. Estos jóvenes, mejor dicho, este tal Tendo, son verdaderos líderes natos. Si él no hubiera asumido voluntariamente la mayor parte del riesgo, incluso si este plan se ejecutara a la perfección, ante una absoluta desigualdad de fuerzas, simplemente no podrían garantizar que todo saliera según lo previsto. Porque si tan solo un paso hubiera salido mal, su plan no solo se habría echado a perder por completo, sino que Tendo, quien asumió la mayor parte del riesgo de este plan, también se habría enfrentado a una crisis potencialmente fatal. Tendo Simei, ¿estás tan seguro de que no cometerás ningún error? ¿De verdad no tienes miedo de equivocarte? La dama canaria miró a Tendo, que estaba de pie en la arena, con los ojos llenos de incredulidad y admiración. Aún habiendo visto el resultado, seguía sin comprender el razonamiento de Tendo para hacer aquello. En su opinión, la acción de Tendo no solo era extremadamente arriesgada, sino que además reportaba beneficios insignificantes, lo que la hacía muy irracional. Si hubieran seguido las reglas de la evaluación paso a paso e intentado retrasar al máximo la batalla contra él, Lagarto Dragón Terrestre, Tendo, Caroline y los demás sin duda habrían superado la prueba. Pero ellos, o mejor dicho, Tendo, hicieron caso omiso de las objeciones de Caroline y Liuli, y eligieron con determinación un camino que pilló a todos desprevenidos. Lo que él quería era no demorar nada, ni simplemente aprobar la evaluación paso a paso. Quería contraatacar, destrozar las ideas preconcebidas de todos y mostrarles la existencia de los milagros. Y ahora, este milagro, que solo existía en teoría, se presentaba ante todos. Tendo Simei, ¿acaso no tienes ningún respeto por las supuestas reglas? Rugido. En la arena, el lagarto dragón terrestre se alzó furioso, sus ojos bestiales ya no mostraban la tranquilidad y la alegría iniciales. En su lugar, irradiaba una ferocidad paralizante. Si bien el golpe de Tendo lo había herido, esta leve herida no significaba nada para él. En cambio, encendió la ferocidad en su interior y lo impulsó a tomarse las cosas en serio y darles una buena lección a aquellos 3 que lo habían ofendido. Pero cuando el lagarto dragón terrestre vio la posición de Tendo y los demás, una expresión de sorpresa similar a la humana apareció inmediatamente en sus ojos de bestia inyectados en sangre. Tendo estaba ahora de pie fuera del estadio, con sus ridículas gafas de sol puestas, saludándolas con una sonrisa. No solo eso, sino que Tendo también dijo algo increíblemente irritante: «Oye, grandulón, ¿sigues ahí de mal humor? La evaluación ya terminó». Rugido. Al oír esto, el lagarto dragón terrestre en la arena rugió furiosamente hacia el cielo. Su rugido hizo vibrar la barrera. Este deseo de venganza, sumado a su impotencia, lo impulsó a descargar su furia contra la arena vacía, golpeando el suelo con fuerza una y otra vez. Era como si solo esto pudiera borrar la humillación que Tendo le había infligido. Al ver su reacción, Tendo inmediatamente lo señaló y dijo con descaro a la gente que estaba a su lado: «Está enojado, este tipo está realmente enojado. Para ser una bestia estelar de segunda categoría, se enfada con mucha facilidad». Las orejas de gato de Caroline se crisparon y dijo con calma: «Tendo, vas a hacer que maten a la gente de la próxima evaluación». Al oír esto, Tendo se encogió de hombros con indiferencia. ¿Qué me importa? De todos modos, mi evaluación ya terminó. Ante las palabras de Tendo, los rostros de los demás hijos de las estrellas que lo rodeaban palidecieron. Miraron al lagarto dragón terrestre en la arena, cuyos ojos eran fríos y de cuyas fosas nasales emanaba humo blanco, y retrocedieron tímidamente. Después de todo, solo un idiota saldría en ese momento a enfrentarse a la furia de ese monstruo. Pero justo en ese momento, Chen Xin se dirigió inesperadamente hacia la arena, con sus ojos carmesí brillando con una clara intención de luchar. Al ver que Chen Xin se acercaba a la arena, Shen Con, preocupado, se apresuró a acercarse y tiró con fuerza de su manga. «Hermana, no te vayas todavía», sigue enfadada. Ante las buenas intenciones de Chen Con, Chen Xin respondió sin girar la cabeza: «Suéltame». En circunstancias normales, Chen Con habría soltado su agarre obedientemente. Pero al ver al lagarto dragón terrestre en la arena, con sus ojos fríos y el humo blanco que salía de sus fosas nasales, Chen Con optó por desafiar las palabras de Chen Xin. Caminó frente a ella y extendió las manos, bloqueándole el paso. «Hermana, espera un poco más, solo
Un poco más. Ahora mismo. Tintinar. Antes de que Chen Con pudiera terminar de hablar, Chen Xin desenvainó una espada demoníaca de un tenue color rojo, cuyo filo frío se posó sobre la garganta de Chen Con. Esta repentina escena no solo sorprendió a Chen Con, sino también a todos los demás. Al mirar a Chen Con, cuyo cuerpo se había tensado al instante, Chen Xin dijo con calma, ¿sabes por qué siempre te he menospreciado? Las palabras de Chen Xin fueron frías, pero su mirada aún más. Ante la autoridad de Chen Xin, el tímido Chen Con, como era de esperar, se encogió de nuevo. Bajó lentamente las manos, incapaz de pronunciar palabra durante un largo rato. Al ver esto, la mirada de Chen Xin hacia él se tornó aún más decepcionada. Retiró la hoja demoníaca de su cuello y, con tono de desesperación, reveló la verdadera razón por la que siempre había tenido a Chen Con en la mira. Escóndete, intenta esconderte toda tu vida. Tu cobardía y timidez te harán perder algún día todo lo que aprecias. Pero tú puedes esconderte, yo no. Porque si incluso yo me escondo, ¿dónde podrás esconderte tú, el débil? Por lo tanto, aunque sé que el siguiente paso es el abismo, debo entrar en él sin dudarlo, porque ¿quién hizo que no hubiera nadie delante de mí? Así que, apártate del camino, cobarde, no lo bloquees. Dicho esto, Chen Xin dejó de prestar atención al angustiado Chen Con y caminó directamente hacia la arena. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atravesar la barrera de energía estelar que protegía la arena, una voz la llamó. Oye, Chen Xin. Un caramelo describió un arco en el aire y Chen Xin lo atrapó instintivamente. Observó el caramelo en la palma de su mano, con las pupilas ligeramente contraídas. ¿Qué quieres decir con nadie delante de ti? ¿No me estás subestimando demasiado? Recuerda, tú solo eres el segundo, y yo, soy la cúspide de las estrellas. Tendo se ajustó las gafas de sol, cuyos cristales reflejaban un brillo irritantemente engreído. Al mirar a Tendo en ese momento, los labios rojos de Chen Xin se entreabrieron ligeramente, como si quisiera decir algo. Pero al final, su orgullo la llevó a responder a la afirmación de Tendo de ser el mejor con un resoplido frío. Entonces, sin dudarlo, entró en la arena, encarando directamente al ahora serio lagarto dragón de tierra. Sintiendo la inmensa presión del lagarto dragón de tierra, Chen Xin respiró hondo, desenvolvió el caramelo que tenía en la mano y le dio un mordisco feroz. La fuerza con la que mordió hizo que pareciera que no estaba mordiendo un caramelo, sino al mismísimo Tendo. Pero, este caramelo, es bastante dulce. Mientras tanto, fuera del estadio, Tendo se secaba el sudor inexistente de la frente. Uf, qué cerca estuvo, casi dejo que ese tipo se robe el protagonismo. Nadie delante de mí, no, ápice de las estrellas, ¿cómo se te ocurrieron esas palabras tan geniales y dramáticas? Si no hubiera hecho nada, una vez que se emitiera este episodio, ¿no habrían sido en vano todos mis esfuerzos anteriores? Menos mal que soy inteligente, no solo seguí inmediatamente con mi propia actuación, sino que luego mostré naturalmente la luz de mi humanidad. De lo contrario, te habrías robado todo el protagonismo. Pero bueno. Tendo miró la heroica figura carmesí en la arena y de repente sonrió. Lo que acabas de decir fue realmente genial. Hemos llegado al final de este vídeo. Muchas gracias por escuchar. Recuerda que, si quieres continuar con la historia sin esperar a que publique las siguientes partes, puedes unirte a mi Patreon. Allí encontrarás esta historia completa y muchas otras historias de diferentes géneros. El enlace estará disponible en la descripción del vídeo. Espero verte por ahí. Adiós.